tenemos dos bloquecitos, entonces, una polea. Los bloquecitos tienen igual masa. La masa 1 es igual a la masa 2. La polea también tiene masa, pero lo llamamos M. Y lo primero que pregunta es si está en equilibrio o no está en equilibrio. Y nos da los coeficientes de Rosen. Que copio los datos del coeficiente de Rosen. Sí, 0,2 el estático y 0,15 el dinámico. 0,2 el estático, 0,15. Perfecto. Bueno, lo primero entonces que nos pregunta es si está en equilibrio el sistema. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Bueno, lo que podríamos hacer es decir, bueno, suponemos, vamos a ver qué pasa si calculamos como que se está moviendo. ¿Cómo es la aceleración? O sea, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si se está moviendo estos dos bloquecitos, entonces tendríamos que agarrar el mu cinético, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, plantear las leyes de Newton para los tres elementos del sistema, utilizando el mu cinético, y hallar la aceleración. ¿Qué pasa? Si la aceleración da 0 o da negativa, quiere decir que la suposición que hicimos está mal. Y por lo tanto, va a estar en equilibrio. Si la aceleración da mayor a 0, entonces no está en equilibrio y se está moviendo. Así que la forma más fácil de determinar si está en equilibrio o no es hacer el cálculo normal, ¿no? Como si esto se estaría moviendo y, bueno, vemos si está en equilibrio o no según el resultado que nos dé la aceleración. Bien. Entonces, hacemos eso, planteamos las ecuaciones y les digo cuánto me dio a mí el resultado final. Bueno, entonces hacemos eso. Tomamos como sistema bajo estudio lo mismo de siempre, ¿no? Los tres elementos en este caso. M1, M2 y M. Sistema de referencia inercial a la Tierra. Bueno, esto tiene que estar sí o sí en el examen, ¿no? Estas hipótesis. Sistema de referencia inercial a la Tierra. Y acá, soga ideal, ¿no? Acuérdense que como la soga es ideal, entonces ambos bloquecitos tienen la misma velocidad, la misma aceleración y el mismo desplazamiento, ¿no? Porque esas cosas después las pregunta más arriba. Bien. Bueno, entonces, estas son las hipótesis con las que tenemos que plantear antes de arrancar a trabajar. Bien, una vez que las... Ah, y bueno, acá lo que faltaría es modelo partícula para las masitas y cuerpo rígido para la polea, ¿no? Una vez que hicimos las hipótesis, bueno, esto es un ejercicio de Newton, ¿no? De ecuaciones de Newton. Así que lo que planteamos es lo mismo de siempre. Planteamos para los tres elementos un diagrama de fuerza para cada uno. Bueno, entonces hacemos eso. Tenemos los tres elementos. Sí, ¿puedo aportar algo, Nahuel? Sí, sí. Ahora que más o menos te escucho bien. Los primeros incisos hasta el E, estuve mirando el enunciado del problema, hasta el punto E hay que hacer la dinámica. Básicamente es un enfoque o un planteamiento, como estás haciendo ahora, calculando la aceleración del sistema. ¿Sí? Sí, sí. Y después viene, en el punto F, la parte de energía. ¿Sí? Eso es para que todos los que están escuchando les quede claro las dos partes que tiene el ejercicio. ¿Sí? Sí. Hasta el punto E, como bien está haciendo ahora Nahuel, sacar la aceleración, básicamente, y usar cinemática. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Dale, siga. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que estamos haciendo es calcular la aceleración, ¿no? Porque nos pregunta si está en equilibrio o no. Entonces, para eso vemos cómo nos da la aceleración. Bueno, entonces, bien, tenemos acá los tres elementos, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre cada elemento. Perfecto. Bueno, empezamos a dibujar las fuercitas. Tenemos para la masa 1, normal 1, peso 1.
Para la polea, bueno, tenemos, si mandamos todas las fuerzas, bueno, tenemos acá la normal de la polea, el peso de la polea, acá, tensión 2, tensión 1. Ahí, bueno, y esta, acá hay algo que hay que corregir. Esta normal tiene un ángulo, ¿no? Porque si no la polea se va al diablo. Así que, ahí. Bien, y ahora sobre este bloquecito. Peso 2 y tensión 2, ¿no? Acuérdense que las tensiones 1 y 2 son distintas porque se está girando y hay un torque neto, pero esta tensión 2 en módulo es igual que esta tensión 2 porque la soga es ideal. Lo mismo para la tensión 1. Bien. Listo, una vez que hicimos el diagrama de cuerpo libre, acá falta un par de fuerzas, ¿no? Tensión 1 falta y la fuerza de roce. Fuerza de roce cinética. Bien, bueno, ahora podemos hacer las ecuaciones para cada elemento. Bueno, hacemos las ecuaciones para ese. Nos va a quedar sumatoria de fuerzas en el cuerpo 1 va a ser igual a la tensión 1 menos la fuerza de roce, y esto es igual a masa 1 por aceleración. ¿Qué más? Acá, Para el eje Y. sí, para el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y acá era en X. Bueno, normal menos peso. Normal 1 menos peso 1 igual a 0. Bien. Bueno, ahora en la polea. Bueno, fíjense que, como habíamos hecho en un problema anterior, en el problema de la clase pasada, ¿no? Esto en X y en Y no se mueve la polea, solamente rota. Así que la sumatoria de fuerzas en X y en Y no nos interesa. Tenemos que dar a 0 la sumatoria de fuerzas. Nos interesa entonces la sumatoria de torques, ¿no? Sumatoria de torques respecto, acá vamos a tomar respecto al centro de masa. Bueno, voy al centro de masa, o al eje. Bien, de nuevo, la normal esta y el peso no hacen torques porque pasan por el centro de masa. Hacen torques la tensión 1 y la tensión 2. Ya habíamos visto cómo calcular los torques. Acá lo que nos faltaría, de manera adicional, es, que no lo hicimos, es elegir el sistema de ejes, ¿no? Vamos a elegir el X positivo hacia la derecha. Bueno, ya lo hicimos con las ecuaciones, pero bueno. Y el Z le vamos a elegir positivo entrante. Esto porque queremos, ¿no? Porque queremos que el entrante sea positivo, pero si lo quieren poner saliente, todo bien. Bien, acá fíjense, el Z entonces es entrante, entonces todo lo que gira a la derecha, los torques que son sentido horario, son positivos, ¿no? Y bueno, y acá el X para allá es positivo. Perfecto, bien. Entonces, continuamos. Sumatoria de torque respecto al centro de masa tienen, fíjense, T2 hace torque positivo, ¿no? Entonces, T2 por R. Menos T1 por R. Esto está claro, ¿no? Que el torque es positivo, porque si utilizan la regla de la mano derecha, este es el radio. Esta es la tensión 2. El vector posición que va del centro de masa al radio, lo corren cola con cola y usan la regla de la mano derecha. R, vector, tensión, saliente. El torque por la tensión 2, ¿no? De la tensión 2. Entonces, por eso les queda positivo el torque de la tensión 2. Y si hacen lo mismo con el de la tensión 1, les queda negativo. Esto igual lo habíamos visto la anterior vez. Bueno, y por segunda ley de Newton, esto es igual a I por alfa, ¿no? Momento de inercia por aceleración angular. Perfecto. Esa es la ecuación para la polea. Y ahora falta entonces la ecuación para el bloquecito 2. Bueno, tenemos peso 2 menos tensión 2 es igual a masa 2 por aceleración. Perfecto. Bien.
Y esto ya lo sabemos resolver, ¿no? Porque resolvimos algo más difícil la anterior vez. Eh, Fíjense, acá las incógnitas son la aceleración lineal, alfa, que no lo sabemos, y la tensión. Bueno, pero acá tenemos que agregar una ecuación adicional, ¿no? Que ya la habíamos visto anteriormente, que alfa es igual a sobre R, ¿no? Para la polea. Sí, eso lo revisamos hoy también, más temprano. Lo Bueno, repetí yo. perfecto. Sí, esto es para un eje fijo, ¿no? Eso es muy importante. Polea con un eje fijo. Esto es para rotación pura. Sí. Bien. Bueno, entonces les quedó un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, porque esta alfa la reemplazan como A sobre R, y entonces les va a quedar A sobre R, y ahora sí les quedó primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación. Tres ecuaciones con tres incógnitas que pueden resolverlo. Les digo cuál es el resultado final de la aceleración. Eso no van a tener problema para resolverlo. Si lo resuelven, les va a quedar aceleración es igual a m2 por g. Después igual les digo cómo es la fórmula final, así analizamos la fuerza. Después igual creo que en el siguiente inciso pide el resultado, así que lo ponemos. M2 por G menos la fuerza de roce sobre M1 más M2 más. Bueno, y fíjense lo interesante de este resultado. Esto que está acá, que si ustedes hacen la cuenta les da 3,78 para el inciso B. Ahora vemos qué dice el inciso B, pero les da 3,78 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense, esta fórmula lo que nos dice es que el sistema compuesto por los tres elementos se va a mover siempre y cuando el peso de esta masa sea mayor a la fuerza de roce. Para este caso particular, si ustedes hacen la cuenta, hacen mu por la normal acá, o sea, 0,15 por m por g de este, es menor a m por g, ¿no? Porque pesan lo mismo y, bueno, a este peso lo multiplican por 0,15 y a este peso, nada. Entonces, efectivamente, el sistema se mueve. Para que el sistema no se mueva, entonces la fuerza de roce tiene que ser mayor al peso. ¿Y eso cómo pasaría? Bueno, eso pasaría si esta masita tuviera una masa mucho menor a 1. Si esto es 1 y esto es 2, podría ser un caso donde esta vale 100, por ejemplo, ¿no? Si esto tiene 100 kilos y esto tiene 1 kilo, como hay fuerza de roce, entonces esto no se va a mover. Pero si no hubiera fuerza de roce, por más que esto tenga 100 kilos y esto 1 kilo, esto directamente se va a mover, porque si no hay fuerza de roce, fíjense, esto se va. Va a haber una aceleración igual, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que habría que responder en el inciso A. La única manera que no se mueva es que la fuerza de roce sea mayor al peso 2. Este no es el caso. Y entonces la aceleración les queda como 3,78 metros por segundo cuadrado. Bien. Bueno, eso es el inciso A. En el inciso B, vamos a ver qué decía el inciso B. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? En cuanto al planteo, ¿hay alguna cuestión de cómo, de cómo se planteó? Digo, si quedó claro. Para que acá preguntan algo en el chat. Todo bien, dice. Listo. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces ahora ahí respondimos al inciso A. Ahora vamos a ver qué dice el inciso B. El inciso B dice, si en esta situación se libera el sistema a partir del reposo.
desde la posición mostrada en la figura. ¿Cómo puede predecir la posición del bloque M2 para todo tiempo t posterior? Bueno, acá hay que usar cinemática, ¿no? Porque nos piden posición en función del tiempo. Claro. Entonces, bueno, vamos a ahorrar todo esto. Fíjense, recuerden este resultado, el de la aceleración que es 3, ¿cuánto nos había dado? 3,78. La aceleración había dado 3,78 y es constante, por lo tanto, ¿no? Porque la calculamos recién. Bueno, entonces, fíjense que el movimiento para las masas es unidimensional, ¿no? Más allá de que una se mueve horizontalmente hacia la derecha y otra verticalmente hacia abajo, podemos decir que se mueve solamente la dimensión en X, ¿no? Y la aceleración es constante. Entonces, las fórmulas que habíamos visto de cinemática para movimiento rectilíneo uniformemente variado aplican para este caso. Entonces, las ecuaciones que describan la posición en función del tiempo son las del MRV. Bueno, entonces hay que ponerlo, ¿no? Lo que podemos hacer, por ejemplo, para la masita 2, ponemos x2 de t va a ser igual a x0 más b0 por t, tomamos al tiempo inicial como 0, más 1/2 de a por t cuadrado. Y esta es la ecuación que describe la posición de la masita 2. Fíjense, acá lo que podemos agregar algunas cosas. Por ejemplo, ya habíamos tomado el eje X positivo hacia abajo, lo recalcamos. Entonces, este positivo acá está bien. Después, bueno, no sabemos las posiciones inicial de cada masita. Podemos tomar, si describimos el movimiento de la masa 2, como que la posición inicial está en la masa 2, entonces este X0 es 0. Depende... Eso, bueno, ya depende de cada uno. Pero no hay que especificar más que eso. Volvemos al enunciado. Dice entonces, si en esta situación se libera el sistema a partir del reposo desde la posición mostrada en la figura, ¿cómo puede predecir la posición del bloque M2 para todo tiempo posterior? Bueno, ahí la describimos, ¿no? Igual te dice que la altura es 3 metros, ¿no sería la posición inicial? ¿Dónde? Arriba de todo decía eso, no me acuerdo. No, en el dibujo que está abajo de todas las consignas. Ah, no la vi. Sí, podemos tomar el cero del suelo y tomar como 3 metros la posición inicial. Y parte del reposo, ¿no? Sí. Bien, bueno, sí, si quieren ya que les quede numérica la función, o sea, nada más la única variable es el tiempo, bueno, entonces, sobre la pizarra, bueno, acá habría que reemplazar los datos correspondientes, ¿no? Sí, pueden tomar acá el origen de coordenadas si quieren el piso, entonces el x inicial, bueno, es 3 metros. Acá 3 metros y sería menos 3 metros en realidad, ¿no? Para no complicarla, lo que podemos hacer es, bueno, sí, sería menos 3 metros porque el x positivo va para allá. Bueno, entonces acá les queda x2, les quedaría menos 3, 2, 2. Bueno, entonces les queda menos 3 metros más velocidad inicial por t es 0, así que este término se anula. Y la aceleración ya fue calculada. Entonces, si hacen la cuenta esa, ahí les queda 1,89. 1,89 t cuadrado. Ahí está su función. Sí, entonces, para cualquier t, bueno, acá les dice cuándo van a llegar, dónde van a estar. Si quieren saber cuánto tardan en llegar al suelo, bueno, simplemente a esto lo hacen valer 0, ¿no? Al x lo hacen valer 0, y despejan el t, y ahí les dice cuánto tarda en llegar al suelo. Bien. Bueno, entonces
Volvemos a esto. Ahí hicimos el inciso B. ¿Está ahí alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces ahí hicimos el inciso B. El inciso C dice, escribir la función R2 de t y realizar un gráfico cualitativo de la misma. Bueno, recién eso lo hicimos, nos falta un gráfico. Bueno, entonces el gráfico es, según esta función que está acá, ya lo sabemos dibujar, es el gráfico de x en función del tiempo, que es una parábola, ¿no? X en función de t. Bueno, y acá, lo graficado sería menos 3, ahí, ¿no? Esta sería la función. Fíjense, arranca en menos 3, porque arranca acá, y como pusimos el origen en el piso, bueno, se va a mover hasta llegar al origen. Y fíjense que acá, esto es positivo, ¿no? La aceleración es positiva, porque el eje positivo lo elegimos hacia abajo. Entonces, la parábola es cóncava hacia arriba, ¿no? Está bien que sea así. Tiene esta forma la función. Bueno, y acá si quieren saber cuánto vale este t, acá habría que poner un 0. Así yo le puse, sí, ese t vale 1,26 segundos. 1,26 segundos. Ahí está. Bien, ahí estaría la función. Bueno, después, ¿qué más? Ese es el inciso C. El D dice, indicar qué suposiciones y aproximaciones se realizaron para llegar a la respuesta. Bueno, eso es lo que habíamos, las hipótesis, las habíamos aclarado al principio, ¿no? Fíjense, modelo, partícula para M1 y M2, cuerpo rígido para la polea, soga ideal, sistema bajo estudio de estos 3 elementos, sistema de referencia inercial la Tierra, ¿qué más? Bueno, acá no consideramos el aire que hay, ¿no? Esto está en vacío. Y bueno, básicamente esas son las posiciones con las que las suposiciones con las que trabajamos. ¿Qué más? Después tenemos... Si en lugar de liberar el sistema desde el reposo, se le imprimiera al mismo una velocidad inicial de 2 metros por segundo, ¿cómo se modificaría su respuesta B? Bien, se le imprime 2 metros por segundo entonces al sistema. Bueno, su respuesta B es la de la posición. Bueno, acá lo que cambiaría es este término, ¿no? Porque si antes partía del reposo, este término era 0, pero ahora este término es 2. Entonces acá tendríamos que agregar ese factor, ese término, perdón. Entonces acá lo que agregaríamos para el inciso D sería 2 metros por segundo, esto entre corchete, por el tiempo. Y acá, bueno, si ponemos las unidades, le ponemos el todo. Acá iría metros sobre segundo cuadrado. Bien. Eso es lo que en eso cambiaría. Fíjense que acá algo importante es que la aceleración no cambia. Porque a pesar que nosotros le imprimamos esa velocidad inicial, si ustedes hacen las ecuaciones de Newton, en el inciso A les vuelve, fíjense que se acuerdan que no había ningún término de velocidad en las ecuaciones de Newton, ¿no? Entonces la aceleración sigue siendo la misma. Lo que cambia es este término, la posición. Bien. Después, ¿qué más? Es el inciso D, el inciso E ya está. El F. Obtener por consideraciones energéticas la velocidad que tendrá M2 al entrar en contacto con el piso. Comparar con la velocidad de M1 para ese mismo instante.
Bien. Bueno, esto es muy parecido a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? La velocidad... O sea, tenemos que calcular la velocidad final de este bloquecito después de que bajó 3 metros. Y se acuerdan que habíamos hecho algo muy parecido, de hecho más difícil, en el ejercicio 4, ¿no? Acá no hay plano inclinado, así que es más corto el cálculo. Bueno, ¿se acuerdan que podían trabajar de dos formas, ¿no? Una era utilizando, cuando trabajan por energía pueden utilizar dos teoremas. Una es el teorema de trabajo de energía mecánica, que es trabajo de fuerzas no conservativas, es igual a la variación de energía mecánica, ese es uno. Y el otro es el teorema de trabajo de energía cinética. Trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Bien, bueno. Entonces, pueden ir por esos dos caminos. Después, otra de las cosas que tienen que considerar antes de hacer las cuentas es el sistema bajo estudio. Pueden elegir a cualquiera de los elementos por separado, a dos elementos o a los tres elementos. Vamos a ver si calculamos, habíamos calculado la tensión, creo que no la habíamos calculado, pero se podía obtener rápidamente para hacer menos cuentas. No le habíamos calculado. Bueno, entonces como no calculamos la tensión, vamos a utilizar teorema de trabajo de energía mecánica. ¿Se acuerdan que una de las formas de utilizar este teorema y hacer menos cuentas era, si teníamos calculada la tensión, bueno, entonces podemos aplicar este teorema, por ejemplo, a la masita 2. Entonces tenemos que poner el trabajo de todas las fuerzas para esta masita, que es el de la tensión y el del peso, que son fáciles de calcular, es igual a la variación de energía cinética, que la inicial es 0 y la final es todo. Eso es si tenemos calculada la tensión, pero como no la calculamos, vamos a seguir este camino. Bueno, entonces, seguimos este camino. Trabajo de fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Tomamos como sistema bajo estudio a los tres elementos, ¿no? M1, M2 y polea. Perfecto. ¿Y por qué tomamos a los tres elementos? Para no calcular el trabajo de la tensión. Porque si no tomamos a los tres elementos, el trabajo de la tensión no se va a cancelar. Y no sabemos la tensión. Entonces no podemos calcular el trabajo. ¿Y por qué se cancelaba el trabajo de la tensión? Bueno, veamos el análisis de ahora. Fíjense. Acá donde dice trabajo de fuerzas no conservativas, bueno, lo que hay que hacer primero es ver todas las fuerzas no conservativas que hay. Fíjense, lo que tienen acá es la tensión 1, tensión 1 ahí, tensión 1 acá. Estamos escribiendo todas las fuerzas no conservativas, ¿no? Así metemos los trabajos que corresponden. Acá va tensión 2 y tensión 2. ¿Qué más? Acá tienen normal. ¿Qué más? Normal, peso no, porque es conservativo. Bueno, acá también tienen una normal. Bien, entonces todas esas fuerzas verdes son no conservativas. Bueno, pero fíjense que las normales no hacen trabajo, ¿no? Así que las que hacen trabajo son las tensiones y la fuerza de reserva. Y la fuerza de reserva son las que hacen trabajo. Bien, entonces ahora hay que sumar todos esos trabajos. Bueno, trabajo de fuerza de roce. Más. Y fíjense, acá podríamos meter todos los trabajos de las tensiones, pero fíjense que como la cuerda es ideal, entonces esto que se va a desplazar 3 metros, ¿no? El desplazamiento de este, que es 3 metros, va a ser igual al desplazamiento de este, que es 3 metros. Y si esto se desplaza 3 metros y esto se desplaza 3 metros, entonces esto se desenrolla 3 metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, esto lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En el ejercicio 4. Que yo como
no pude subir la clase grabada, le subí el ejercicio hecho por papel. Está ahí cualquier cosa en las clases grabadas, en ejercicios de guía. Fíjense entonces, como el desplazamiento es ambos, de 3 metros, y esto se desarrolla también 3 metros, entonces el trabajo de esta tensión es en número igual, pero signo distinto, ¿no? Tiene el mismo valor, misma magnitud, pero signo opuesto, el trabajo de estas tensiones. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de la misma fuerza y el mismo desplazamiento. O sea, en magnitud, los trabajos son iguales, pero tienen signo cambiado. Y acá con T2 pasa lo mismo. Bueno, entonces, como pasa eso, los trabajos de las tensiones se matan entre sí. Y nada más nos queda el trabajo de la fuerza de Rosse. Y esto acá va a ser igual. Bueno, la versión de energía mecánica. Y tenemos que poner la versión de energía mecánica de todo el sistema. Bueno, fíjense, arrancamos por la masa 1. La masa 1 no varía su energía potencial, porque siempre está a la misma altura. Sí varía su energía cinética. Así que vamos a poner la variación de energía cinética de la masa 1. 1/2 de la masa 1 por velocidad final 1 al cuadrado. Y fíjense, no pusimos acá la inicial porque parte del reposo. Bien, más. Ahora para la polea. Fíjense, la polea no varía su energía potencial porque está siempre a la misma altura. Sí varía su energía cinética. Inicialmente parte del reposo. Así que la variación de energía cinética de la polea va a ser 1/2 de I por omega cuadrado, ¿no? Esa para la polea. Bien. Y ahora para el bloquecito 2. Este sí varía su energía potencial, así que hay que ponerlo. Entonces sería M, E, por delta H, o delta X, vamos a poner mejor, delta X. Y varía su energía cinética. Parte del reposo y la velocidad final es 1/2 de M2 por V final al cuadrado. Perfecto. Bueno, fíjense que esta velocidad final habíamos dicho que era igual que la velocidad final 1 porque la soga es ideal, ¿no? Y tiene el mismo desplazamiento. Entonces, si tiene el mismo desplazamiento al mismo tiempo, la velocidad final es la misma. Este omega que está acá, nosotros ya habíamos visto en la clase anterior que lo podemos reemplazar como B sobre R. ¿No? Esto es rotación respecto a un eje fijo, ya vieron en la anterior. Y bueno, ahora este delta X son estos 3 metros, ¿no? Y ahora hay que ver cómo le ponemos el signo. Bueno, fíjense que delta X es X final menos X inicial, ¿no? X final menos X inicial. Y esto es igual a 0 menos 3, ¿no? Porque el inicial son 3 metros y el final son 0 metros. Así que este delta X les va a quedar igual a menos 3. Entonces, acá lo que podríamos hacer es poner cuánto vale el trabajo de la fuerza de Rosse, ¿no? El trabajo de la fuerza de Rosse es M por G, es mu por la normal, que la normal para este caso es M por G, mu por la normal, por delta X, por el coseno de 180. Bien. Y acá fíjense que acá, si mal no recuerdan, en la fórmula, el delta X era un módulo, ¿no? ¿Eso se acuerdan? Así que acá no va un menos 3, acá va un 3. Cuidado con eso. ¿Se acuerdan que cuando ustedes calculaban el trabajo de algo, esto era un producto escalar, ¿no? Fuerza de Rosse, para este caso, producto escalar, diferencial de X. Y este era el módulo del primero por
el módulo del segundo por el coseno del ángulo. Entonces, está módulo. Después, cuando lo integran, tiene que quedar así. El que le da el signo es este de 180. Bien, entonces, acá todo es dato menos la velocidad. Si calculan la velocidad, les digo cuánto me dio a mí. Y me dio de 5,38 metros por segundo. Bien. ¿Qué más? Bueno, y creo que... ¿El mu estático? ¿Cómo? Acá sería el... Acá. Ok, genial. Claro, pues se está moviendo, ¿no? Eso lo habíamos... sabemos que el mu estático lo descartamos porque en el inciso A calculamos que se está moviendo. Bien. ¿Qué más? Nos queda el último inciso. Obtener por consideraciones energéticas, ya lo hicimos. Podría determinar el impulso que el piso realiza sobre M2. ¿Qué información adicional necesitaría? Bueno, esperen que comparto con... Vamos a borrar todo. Borrar todos los dibujos. Está buena la, perdón, Nahuel, está buena la pregunta. ¿Cuál sería el impulso ejercido sobre M2 por el piso? ¿Sería equivalente o es igual a la variación de la cantidad de movimiento de M2? ¿No? Digo, el impulso es igual. Hola. Hola, Andrés. Creo que se cortó la comunicación. Bueno. Sí, creo que se cortó la comunicación. Bueno, lo que decía Andrés era que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿no? El impulso que le realiza el piso. Entonces, bueno, para calcularlo, lo que habría que hacer es cómo haría la cantidad de movimiento justo, o sea, en el choque, ¿no? Entonces, bueno, lo que habría que hacer es utilizar la definición de cantidad de movimiento y nos queda masa del bloquecito 2 por velocidad final menos masa del bloquecito 2 por velocidad justo antes del choque, ¿no? Acá sería velocidad inicial. Nosotros ya sabemos que cuando choca, la velocidad final es 0. Pues hace 0. Y esta velocidad inicial ya la habíamos calculado, que es 5,38 metros por segundo. Bueno, y listo. Entonces, si hacen la cuenta, la masa 2 ya la tienen. El impulso les quedaría 53,8. Kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, estoy seguro que Andrés quería decir algo adicional a esto. Pasa que se ve que se le cortó el audio. A ver si lo puedo. No, sí, se le salió. Está teniendo problemas. Sí, seguramente quería decir un comentario cualitativo que no sé cuál es. Pero esa sería la forma de calcular el impulso. Bien, ¿alguna duda hasta ahí?
¿Por qué no queda negativa? Ah, creo que me olvidé. No, está bien, me olvidé de negativo. Este negativo, muy bien. Vale. Perfecto. Sí, está negativo. ¿Por qué? ¿Y por qué quedaría negativo? Porque este es un vector, ¿no? Como es un vector, entonces, si el x positivo es para allá, el impulso va para arriba. Y si va para arriba el impulso, entonces